un síndrome nefrótico con una proteinuria de rango nefrótico increíble. Lo tratan con todo lo que ustedes tratan al paciente con síndrome nefrótico, no responde, y fíjense que en la última prueba, con amiloride, y fíjense qué pasa con la proteinuria, cómo desciende marcadamente. Lamentablemente no solamente fue la proteinuria, porque si ven acá el filtrado glomerular, cuando le pusieron amiloride también cayó muchísimo el filtrado glomerular, desarrolló hipercalemia, y obviamente entramos en un cuadro de insuficiencia renal aguda. Ustedes conocen que la amiloride es un diurético bastante moderado o benigno, digamos, como para pensar que solamente esto fue contracción de volumen y desarrolló una insuficiencia renal prerrenal debido a pérdida de volumen. Y probablemente haya algún componente hemodinámico, que es lo que quiero introducir, y esto fue también comentado en este editorial por la gente de Pittsburgh, donde dicen que bloquear el canal de INAC en la proteinuria podría ser bastante bueno, pero podría ser riesgoso. Basado en este reporte, y en un clinical trial que trataron de hacer ellos, y que encontraron lo mismo. En 10 pacientes, 3 le desarrolló insuficiencia renal aguda y tuvieron que abortar el clinical trial. Entonces escriben este editorial. Vamos a tratar de entender qué hay por detrás. Si alguno de ustedes todavía piensa que esto puede ser por volumen, les muestro otro casito. Una mujer de 98 años, fíjense, con una función renal al límite, con casi sin función residual, con un diagnóstico de Alzheimer, que le ponen memantina, que es un inhibidor de los canales de glutamato por el sistema nervioso, y rápidamente el quinto día hace un deterioro de la función renal con hipercalemia, se suspende la medicación y recupera. El mecanismo detrás de esto, totalmente inentendible, hasta este momento. Entonces hoy vamos a tratar de vamos a ir bien desde abajo, revisar un poquito los conceptos de autorregulación renal, que ustedes los deben conocer, pero les voy a tratar de traer algunas cositas nuevas, entender el rol de la autorregulación en algunos escenarios clínicos, y cómo nosotros podemos manipular farmacológicamente la autorregulación renal. De más está decir que ustedes están muy familiarizados con esta diapositiva, lo que es la autorregulación, que es el mantenimiento del filtrado glomerular constante, a pesar de los cambios de presión arterial sistémica. Y ustedes saben muy bien que eso ocurre gracias al intrincado sistema vascular que tiene el riñón, con un doble sistema arteriolar y capilar, en donde el glomérulo puede estar regulando la presión intraglomerular a través de estos dos efectores, que son la arteriola aferente y la eferente. Estos son textos clásicos de fisiología, que ustedes los deben conocer muy bien, pero básicamente si ustedes hacen una vasoconstricción en la arteriola aferente, baja la presión intraglomerular y ustedes pueden disminuir el filtrado, y viceversa, si dilatan la arteriola aferente, aumentan la presión intraglomerular y pueden inducir un aumento del filtrado glomerular. Segundo año de medicina, así que esto ustedes lo conocen muy bien. La regulación del flujo renal tiene como capas, vamos a decir, ustedes saben bien que el sistema nervioso central tiene influencia en el flujo sanguíneo renal. Todos los sistemas endocrinos, incluido el sistema renina-angiotensina, participan en la regulación del flujo renal, pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a lo que es la autorregulación, que son estos sistemas intrínsecos del riñón que mantienen o tratan de mantener el filtrado glomerular constante. Y decimos intrínseco porque si sacamos el riñón del cuerpo, estos mecanismos todavía persisten. Es más, si disecamos una nefrona, como les voy a mostrar, estos mecanismos en una nefrona simple, aislada, todavía siguen funcionando. Entonces, si ustedes van al libro de texto, que puede ser el Guyton o el Gano, cuando estudian autorregulación, les va a decir que los sistemas intrínsecos son dos: la respuesta miogénica y el feedback tuberoglomerular. La respuesta miogénica, se acuerdan muy bien, que es la respuesta de contracción que hacen los vasos sanguíneos cuando tienen una distensión súbita, preservando el flujo. Esto no es exclusivo del riñón, lo tienen casi todos los órganos y sobre todo el sistema nervioso central. Después tenemos el feedback tuberoglomerular, usted lo conoce muy bien, el que ocurre en la mácula densa, y hoy les voy a introducir, quizás algunos lo conocen, quizás otros no, el feedback del túbulo conector, que es un feedback que fue descrito hace más o menos 20 años, y que cada vez estamos encontrando que tiene más relevancia para la práctica, para la fisiología y para la práctica clínica. Empecemos bien desde abajo, fíjense. ¿Ustedes pueden ver mi flechita o no, Marcelo? El marcador, el arrow. Sí, perfecto. Entonces, acá pueden ver la arteriola aferente, que llega hasta un glomérulo, el espacio de Bowman, el túbulo proximal.
Lo que les quiero mostrar acá, que hay algunos túbulos que tienen un contacto muy estrecho con la arteriola aferente, como decimos nosotros acá, back to back, espalda con espalda. Estos túbulos sugieren que podría haber algún tipo de comunicación entre los túbulos y la arteriola. Este es un esquema que se realizó, pero este está documentado en muchos papers, incluso algunos con disección en computadora, que el sistema tubular de una nefrona entra en contacto por lo menos 2 veces con la arteriola aferente. Acá pueden ver la arteriola aferente, el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, y ustedes pueden ver que la mácula densa es el primer sitio donde entran en contacto los túbulos con la arteriola aferente, pero si siguen con el túbulo distal, vuelve el túbulo a replegarse sobre la arteriola aferente, sobre todo en el túbulo conector, induciendo a pensar, en aquel momento, que puede haber también aquí algún tipo de comunicación. En la mácula densa, ¿qué sucede? Ustedes lo conocen bien a través del canal de sodio NKCC2, que es inhibible por furosemida, es donde se detecta la cantidad de sodio, y si el sodio es abundante, se libera adenosina, que induce la vasoconstricción arterial aferente, y disminuye la presión intraglomerular, bajando la carga tubular de sodio. Un mecanismo para preservar pérdidas abruptas de sodio. En el túbulo conector se describió este nuevo feedback en donde en realidad sucede lo contrario, se produce una vasodilatación. Y como pueden ver, el mediador es el principal canal de sodio que se encuentra en el tubo conector, que es el INAC. Entonces, cuando este canal de las grandes cantidades de sodio despolariza las células principales del túbulo conector, liberando vasodilatadores, en este caso son prostaglandinas y epoxiácidos, y eso induce una vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces tenemos estos dos sistemas, uno que es vasoconstrictor, otro vasodilatador, que están interactuando y sensando y cross-communication, como sería una comunicación cruzada entre los túbulos y las arteriolas. Acá se puede ver un poco más claro, esta es una revisión, si a alguien le interesa estudiar un poquito de autorregulación, creo que esta es la mejor revisión, ya tiene 10 años, tiene 100 páginas aproximadamente, así que es muy completa, donde ustedes pueden ver cómo la mácula densa entra en contacto muy cercano con la arteriola aferente para liberar la adenosina e inducir vasoconstricción, y aquí el túbulo conector, más distal en el túbulo, y más distal también en la arteriola, a través del canal de INAC, induce la liberación de estos mediadores de vasodilatación e induce la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, tenemos estos dos mecanismos que están regulados para tratar de mantener el filtrado glomerular constante y tratar de equilibrar la homeostasis de sodio. El vasoconstrictor tiende a retener sodio y por tanto, como hace vasoconstricción, también protege el glomérulo, y este feedback del túbulo conector hace lo contrario, produce vasodilatación, tiende a la excreción de sal, y al producir una vasodilatación puede inducir más daño glomerular por barotrauma. Un poquito de ciencia básica un poco más dura, que es lo que nos divierte a nosotros, para contarles cómo los investigadores descubrieron este feedback del túbulo conector. Fíjense, acá tienen la figurita que les mostré, y acá un esquema que básicamente lo que hacemos nosotros es disecar una nefrona, en este caso de un conejo, y la canulamos con diferentes cánulas. Este es el túbulo conector, esta es la arteriola aferente, y podemos perfundir diferentes sustancias, diferentes concentraciones de sodio, diferentes inhibidores, para producir y evaluar la respuesta de la arteriola aferente. Acá tienen una microfotografía real, el túbulo conector perfundido, y una arteriola aferente que se une a un glomérulo. Haciendo este preparado, que se llama de doble microperfusión, en el año 2007, en Detroit, donde me formé con carretero, como dijo Marcelo hace un ratito, ellos pusieron este preparado y pusieron una vasoconstricción de la arteriola aferente, y después le fueron cambiando las concentraciones de sodio. Aumentaron la concentración de sodio en el túbulo conector, y fíjense cómo se vasodilata la arteriola aferente. Luego le bajan las concentraciones de sodio de nuevo a niveles muy bajos, 10 milimolar, y se vuelve a contraer, y viceversa. Ante esta sospecha de que el canal más importante del túbulo conector es el INAC, utilizaron al mismo tiempo un inhibidor de INAC, que es el amiloride, y fíjense cómo totalmente previenen la vasodilatación cuando aumentan el sodio a 80 milimolar ante la presencia de amiloride, indicando de que este era un proceso de comunicación
tubular con la arteriola y que era dependiente del canal de Inock. Entonces tenemos este concepto de las dos ramas, la vasodilatadora y la vasoconstrictora, que actúan independientemente, pero no aisladamente. Fíjense que acá tenemos una flechita que dice resetting, y esto es un concepto muy importante porque cuando se activa el feedback del túbulo conector, resetea el feedback de la mácula densa y lo hace menos sensible a la sal. Y esto tiene mucho sentido porque por años nosotros no entendíamos cómo puede ser que la mácula densa sensa sodio. Si fuese así, cuando nosotros nos comemos un asado con una alta dieta en sodio, estaríamos con una vasoconstricción renal, acumularíamos sodio y nunca lo eliminaríamos, y cada vez estaría más activado el feedback del túbulo conector. Bueno, esto no sucede gracias a este mecanismo que lo desensibiliza y permite que se vasodilate y que ahora el organismo, o el riñón, o la nefrona, como quieran ustedes, pueda excretar el exceso de sodio. Esto lo conocemos hace muchísimos años, el resetting del feedback tubulomedular, pero no conocíamos el mecanismo. Fíjense que está descrito ya de los trabajos de Brenner o Hostetter, que la infusión crónica de sal llevaba a que el feedback del túbulo conector, que pueden ver acá ustedes en blanco o más clarito, que es una vasoconstricción, sea menos sensible ante la presencia de grandes cantidades de sal. Fíjense que para la misma concentración de sal, tienen una vasoconstricción más fuerte sin la sal que con la sal, ¿sí? Lo mismo sucede con la nefrectomía unilateral en el riñón remanente, que eso también lo sabíamos, y también sucede en la denervación renal, que ahora tiene mucha hincapié con las últimas guías de hipertensión que ha sido probado la denervación. Ustedes también tienen que recordar que uno de los mecanismos que favorece la pérdida de sal es el resetting del feedback tubulomedular. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Si entendieron esto? Ya nos podemos ir todos contentos a casa porque es bastante complejo lo que acabo de explicar. Si no tienen dudas o preguntas, les paso a mostrar en qué situaciones este feedback se encuentra activado. Está bien. Después va a mostrar alguna foto con los canales y demás para que se ubiquen, sobre todo los más nuevos. Vos sabés que la saqué porque pensé que se estaba haciendo muy larga. Bueno, pero no importa. Se la muestro al final. Se la muestro al final. Bueno, les voy a mostrar, bueno, sí, yo por ahí, ¿viste? Pienso en los nefrólogos, no les quiero dar cosas muy básicas y después me doy cuenta que hace falta también los grafiquitos. Les voy a mostrar lo que nosotros hemos estudiado, en qué situaciones este feedback está incrementado o está súper activado. Básicamente son todas las situaciones que ustedes, los nefrólogos, están peleando siempre, o por lo menos le están sugiriendo a sus pacientes que controlen. La alta dieta en sal, la alta dieta en proteína, la obesidad, la diabetes, aquellos que tienen un solo riñón único, ya sea porque son monorrenos o porque fueron donantes o por lo que sea, en el riñón remanente que compensa la pérdida nefronal del contralateral, se encuentra activado este feedback. Se los voy a mostrar como lo hemos estudiado, no todos para no volverlos locos, pero algunos ejemplos. Esto está demostrado hace, fíjense, más de 40 años atrás, los estudios de Hostetter y Brenner. Cuando ellos medían el filtrado glomerular en la nefrona única, que es el Single Nephron GFR, fíjense, solamente poniendo a los animales en una dieta alta en proteína, fíjense la magnitud del incremento del filtrado glomerular en una única nefrona. Y si ustedes miden lo mismo en un riñón remanente después de una nefrectomía, fíjense, con el afán de compensar la pérdida nefronal, las nefronas remanentes están filtrando, ocupando toda esa reserva funcional que tenían para compensar la pérdida de filtrado que tuvieron con el otro riñón. Es más, si ustedes combinan la nefrectomía con sal, eso aumenta, y si ustedes le dan al ratito una dieta baja en proteína, logran disminuirlo. Esto ustedes lo saben muy bien desde hace muchísimos años, que lo usan diariamente con sus pacientes. Fíjense, este trabajo que hicimos nosotros son ratitas normales, o sea que no son sal sensibles, nada, son ratitas normales. Le pusimos con dieta en sal normal, en círculos blancos, o en alto contenido de sodio.
Quizás les cuesta entender este gráfico, pero básicamente esta es la contracción que produce el feedback del túbulo medular, y en negro ustedes pueden ver cuando hay más sal, se produce menos vasoconstricción, y eso es debido a la presencia del feedback del túbulo conector. Para hacerlo más simple, si nosotros cuantificamos esta diferencia, que la podemos inhibir con una droga, cuando le damos una dieta alta en sal a las ratitas, vemos cómo se activa el feedback del túbulo conector. El otro ejemplo, que lo hicimos ya más cercano, acá en el 2018, con Mono Summit, ahí en Detroit, fíjense, hicimos dos grupitos. Uno que es sham, que sería una cirugía falsa, y una nefrectomía con el riñón remanente. Después de 24 horas, abrimos de nuevo ese riñón, lo pusimos y le medimos el filtrado glomerular, la presión intraglomerular, un surrogado de la presión intraglomerular. Y esta diferencia que ustedes pueden ver con o sin el inhibidor de INAC benzamil, básicamente nos está diciendo la magnitud del feedback del túbulo conector. Que les quiero mostrar acá, fíjense, en blanco, la ratita que estaba nefrectomizada no produce vasoconstricción permanentemente. Eso se debe a la presencia de la activación del feedback del túbulo conector, y eso lo sabemos porque cuando le ponemos el bloqueador, fíjense cómo se restaura la vasoconstricción. Así que cuando vean sus pacientes que son los donantes renales, acuérdense que están con una vasodilatación compensando, y una de las causas, de las grandes causas, es la activación del feedback del túbulo conector. Acá hicimos lo mismo, pero un poco más general. Medimos el filtrado o el flujo sanguíneo renal a través de resonancia, una modalidad específica que se llama Arterial Spin Label, que uno puede medir. Creo que se está empezando a usar en clínica ahora, no es tan común. Pero fíjense, cuando le medimos el flujo sanguíneo renal cortical en las ratitas nefrectomizadas, en el riñón remanente, fíjense cómo sube el flujo sanguíneo renal, y esto lo podemos prevenir usando benzamil, que es uno de los inhibidores del INAC, similar a la amilorida. Por último, esto es trabajo más reciente que estamos en construcción. Nosotros nos preguntamos cómo podía ser que la dieta alta en sal induzca la activación, la dieta alta en proteína, perdón, induzca la activación de este feedback. Y para eso pensamos que podían ser los aminoácidos. Obviamente que las proteínas enteras no se absorben los aminoácidos. Una alta carga de proteínas llevaría a una alta carga de aminoácidos, y por ende, si bien en la facultad nos enseñan que la mayoría de los aminoácidos se reabsorben en el túbulo proximal, hay pérdidas de aminoácidos, sobre todo algunos aminoácidos como glutamato y glicina, que son neurotóxicos, se eliminan por orina. Entonces, planteamos la hipótesis de ver si perfundiendo este túbulo conector con una mezcla de sal y aminoácidos, podemos ver una respuesta exagerada. Fíjense acá, en color clarito, es una respuesta habitual del túbulo conector. Cuando le aumentamos la sal, produce vasodilatación. Acá pueden ver en el eje de ahí, es el diámetro de la arteriola aferente, usando el mismo preparado que les mostré antes, subimos la concentración de sal y la arteriola aferente se empieza a dilatar. Ahora hicimos un nuevo experimento, pero ahora le agregamos aminoácidos, y fíjense que la vasodilatación es mucho más exagerada en la arteriola aferente. Esto nos sugirió de que el mecanismo por el cual la dieta alta en proteínas estaba induciendo vasodilatación renal era debida probablemente a la activación del feedback del túbulo conector. Para confirmar esto, lo que hicimos es primero tratar de bloquear cuáles podrían ser los receptores que están sensando los aminoácidos. Para eso usamos unos receptores que son de glutamatos, los NMDA, que estaban descritos, que están en el riñón, pero nadie sabe bien qué hacen, y usamos un inhibidor. Y fíjense en negro, cuando nosotros le ponemos el inhibidor, cómo restaura la curva basal del feedback del túbulo conector. Y más importante, cuando repetimos el experimento, pero ahora le ponemos un inhibidor del INAC, a pesar que tiene aminoácidos y sal, la respuesta vasodilatadora está totalmente borrada. Conclusión, estos experimentos nos llevaron a concluir que en la dieta alta en sal, la liberación de aminoácidos sensados en el túbulo conector induce la activación del feedback del túbulo conector. Esto se produce a través de estos receptores NMDA o NMDA,
que son receptores de glutamato, y que es totalmente dependiente de una interacción, hasta ahora desconocida, con el INAC, con el canal epitelial de sodio en el túbulo conector. Entonces, acá les pongo el esquemita, esto es lo nuevo que estamos investigando, y ahora estamos viendo cómo este receptor puede interactuar con INAC, porque nosotros lo que vemos es que cuando activamos este receptor, activamos la vasodilatación en el riñón. Entonces me fui a hablar con Douglas Eaton, acá en mi división, que es el campeón de INAC, le mostré esto y nos dispusimos a hacer algunos experimentos. Lo primero que hicimos es medir la corriente transepitelial cuando activamos los canales con diferentes agonistas. Entonces esto es complejo, pero básicamente el canal de INAC es un canal electrogénico, es decir, cada vez que genera cambios de sodio al interior de la célula, produce un gradiente eléctrico, que esto lo conocen bien ustedes porque mete una carga positiva, y ese gradiente eléctrico es responsable de que la misma célula después secrete potasio. Por eso en todas las situaciones que INAC está activado, se asocia a la pérdida de potasio. Bueno, ese gradiente de corriente nosotros lo podemos medir. Y fíjense que cuando nosotros poníamos un agonista de los receptores de glutamato, el gradiente de corriente aumentaba. Y si le poníamos un inhibidor general, lo preveníamos, y ya acercándonos un poquito más, inhibimos unas subunidades específicas y pusimos a la célula totalmente en cero, por lo tanto no había flujo de corriente. Ahí fuimos, hicimos un experimento mucho más específico, que es el patch clamp, que lo deben conocer. Fuimos, yo no lo hago esto, pero lo hace Eaton. Fuimos y pusimos unos electrodos en un túbulo, que los abrimos y medimos cuántos canales de INAC y cuánto trabajan cuando nosotros los activamos con el agonista en MDA. Y fíjense que el número de canales no cambia, y esto es importante porque a veces uno activa con cualquier droga y los canales que están en reserva dentro de la célula se exteriorizan y se pegan en la membrana. Este no fue el caso, fíjense que los canales con y sin inhibidor son la misma cantidad, pero sí observamos que la apertura, la probabilidad de apertura del canal aumenta. Esto es, acuérdense que los canales iónicos se abren y se cierran, y uno puede medir eso a través de corriente, y lo que estamos viendo en nuestros experimentos es cuando le poníamos en el MDA, que el canal de INAC aumentaba rápidamente la actividad, empezaba a transportar mucho más sodio. Al final, lo que se conoce como actividad total está aumentada cuando activamos el canal en MDA. Entonces, hoy conocemos que de alguna manera este canal está interaccionando con INAC, y INAC está activando la vasodilatación. Ahora estamos estudiando, y esto no se los voy a mostrar porque todavía no lo sé, cuál es el mediador que está logrando, si es una interacción física entre estos dos receptores, o hay algún segundo mensajero que puede ser calcio o algunas otras proteínas que estamos viendo que lleven a la activación de INAC. Entonces, como resumen, sí. No, dale, haz el resumen y te hago la pregunta. Como resumen, tenemos estos dos sistemas de regulación, de autorregulación renal, este que es vasodilatador y este que es vasoconstrictor, el feedback glomerular, cómo se interaccionan, y estas son las situaciones en las que les puedo asegurar de que el feedback del tubo conector está activada. La dieta alta en sal, a través de INAC, en las ratitas de con sal sensibilidad, toma el escrito, que no se los mostré, pero tenemos 2 papers con esto, en la urinefrectomía, en el riñón remanente, tenemos un paper, tampoco se lo mostré, en las ratitas Zucker, que son obesas, también está activado, y por último, en la dieta alta en proteínas, que es este mecanismo más nuevo que le estoy mostrando. Entonces llevaría a que la dieta alta en sal, alta en proteína, a una vasodilatación exagerada, y por lo tanto explicar el fenómeno bien conocido por todos, que es el daño glomerular que induce la proteína. Sí, Marcelo, me querías hacer una pregunta. Así que nos estás dando fundamentos para el cual tenemos que disminuir los asados, la carne y la sal. Exactamente. O sí. si no, tomen un poquito de meloride antes. Sí, César, a ver si entiendo esto bien. Entonces, supongamos que se hiperfiltra, entonces mayor sodio llega a la mácula densa y eso tiende a vasocontraer, y como bien dijiste, es un mecanismo para evitar cuando hay aumentos súbitos del filtrado glomerular. Ahora,
esa misma carga de sodio, una vez que llega al túbulo conector, va a producir vasodilatación. Entonces es como que por ahí yo no estoy entendiendo, creo que es el resetting donde vos estás hablando ahí, ¿no es cierto? Donde un mecanismo empieza a dominar al otro, pero entonces no entiendo para qué existen los dos así en paralelo cuando aumenta la cantidad de sal, actuarían los dos. Exacto. Bueno, está buenísima la pregunta y no tengo una respuesta 100%, porque nosotros también nos sacamos la cabeza tratando de entender esto. Pero, en principio, el feedback de la mácula densa es para evitar pérdidas súbitas de sal. Así que si vos mantenés una carga tubular muy alta de sodio, tu cuerpo debería sacar sodio, ¿ok? Después de la mácula densa vos tenés todo el túbulo distal, que es muy importante en el fine tuning de sodio, ¿ok? Si vos estás en una situación, y esto es antes del conector, si vos estás en una situación de depleción de sodio, es muy poco probable que el túbulo conector llegue en altas cantidades de sodio, ¿ok? Porque va a ser todo reabsorbido, digamos, en el túbulo distal. Es decir, este sistema del TGF originalmente se piensa que fue para pérdidas, cambios bruscos, es decir, te sube la presión, por ejemplo, y tenés una carga tubular alta, salís a hacer ejercicio y empezás a filtrar más y no querés perder toda esa sal. Entonces ahí la mácula densa tiene un rol importante. Pero si esto se mantiene en el tiempo y el sodio es lo suficientemente alto y todos tus sistemas que retienen sodio están off, es decir, vos estás repleto de sodio, ahora ese sodio va a llegar al túbulo distal, al túbulo conector, perdón. Y ahí es cuando tiene un rol este mecanismo vasodilatador para avisarle primero a la mácula densa de que deje de trabajar, porque hay un exceso de sodio, entonces ahí lo resetea, y es lo que le mostré yo, la curva cómo cambia, ya no es más tan sensible este mecanismo, y toma un rol más preponderante el feedback del túbulo conector para favorecer la pérdida de sal. Y esto es uno de los pocos ejemplos de feedback positivo, porque si vos te pones a ver, cuando hay sal en el tubo conector, vas a inducir vasodilatación, lo que va a llevar a aumento de la presión intraglomerular, aumento de la presión de filtración, a una mayor carga tubular de sodio, y por lo tanto llevaría a mayor excreción de sodio. Obviamente que el final de este feedback positivo es el diámetro físico de la arteriola, en un momento que ya no puede dilatar más. Pero es uno de los pocos ejemplos de feedback positivo en fisiología, donde el mismo sodio está llegando, te lleva a más vasodilatación. Y ya podés empezar a pensar lo dañino que puede ser este sistema en una persona que tiene un glomérulo que ya está dañado por otra causa. Puede haber sido el chico del caso clínico que les mostré recién, que ya tenía una nefropatía diabética, y le incrementamos la presión intraglomerular y no para, digamos, de producir proteinuria y más daño. Entonces, es un equilibrio en donde si la cantidad de sal que llega al túbulo conector es suficiente, significa que todos los mecanismos de retención de sodio están apagados. Si a vos te llega muchísima, acordate que prácticamente el 95% del sodio va a haber sido reabsorbido antes de llegar al túbulo conector. Entonces, si vos te llega una cantidad sorprendente de sodio, que es lo que está sensando este mecanismo en el túbulo conector, significa que todos tus mecanismos de retención de sal están apagados y tu objetivo es eliminar sodio. No sé si te contesto eso. Sí. Así que cuando estás filtrando poco, la mácula densa es la que actúa y el túbulo conector casi nada porque no le está llegando sodio. Cuando estás en forma aguda, es la mácula densa la que lo frena para que no pierdas agudamente. Entonces, si entras en una situación crónica, como decís vos, el túbulo conector mantiene el feedback positivo que estás diciendo sobre la arteriola aferente, seguís hiperfiltrando para eliminar la carga de sodio, y a la vez el reseteo hace que la mácula densa sea menos sensible y por ende deja pasar, sigue dejando que filtre el glomérulo, que es lo que necesitas para eliminar la carga de sal. Perfecto. Te voy a invitar a vos a dar la charla, Marce, porque lo explicaste mejor que yo. Bueno, si no hay otra pregunta, seguimos. Que a lo mejor les va a dar un poco más de sentido la manipulación farmacológica de esto. Que no hay directa, pero lo hacemos todos los días. Les puse acá un cuadrito
con el mismo esquema, en verde pueden ver todas las intervenciones que llevarían a una vasodilatación, o sea que de alguna manera activan el brazo vasodilatador del túbulo conector, y en rojo todos los efectos que llevarían a una vasoconstricción, es decir, de alguna manera o inhiben este brazo vasodilatador o favorecen la activación del feedback de la mácula densa. ¿Mm? Son muchas las intervenciones que podemos hacer, la dieta antiproteína. Discúlpame que dejé algunas cosas en inglés, esta charla originalmente la presenté en North Carolina y usé estas diapos, pero ahora estoy viendo que me quedaron algunas cosas en inglés. No hay problema. La proteína, la alta proteína a través del receptor produciría la vasodilatación que hablábamos, la dieta alta en sal a través del INAC, ya conocen ustedes que la furosemida a través del NKCC2, la mácula densa, nos bloquea el feedback del túbulo conector. La cafeína es un inhibidor del receptor A1 de la adenosina, por lo tanto es un vasodilatador, y esto ustedes lo conocen bien, cuando toman café, la natriuria y la diuresis que se produce es bien conocida por casi todos. La amlodipina, que directamente rompe el tono vascular, hace una vasodilatación. Y hay algunas cositas un poco más complejas. Vamos a hablar qué estarían haciendo las glifosinas, que están ahora tan de moda y nos están cambiando tanto el panorama en el campo nuestro de la nefrología. Y las glifosinas, ustedes saben que van a terminar siendo como la aspirina, la vamos a usar para todo, pero tienen efectos, y todavía no los terminamos de entender, que son notables a nivel de la hemodinamia renal. Fíjense, acá les puse los grafiquitos del filtrado glomerular, de dos estudios que ustedes deben conocer, el EMPRA-REC y el CREDENCE, con dos diferentes tipos de glifosina, la empaglifosina y la canaglifosina. Y esto ustedes, más que seguro que lo saben, empiezan a utilizar este medicamento y hay una caída bastante aguda del filtrado glomerular, en algunos casos incluso asustado a los médicos, y que después hace un plato que se mantiene y que, gracias a eso, logra que en el largo plazo los pacientes conserven un filtrado glomerular mejor que el placebo. Es decir, previenen el daño glomerular a pesar de haber tenido una caída inicial. Esto también se vio con el canaglifosina. Estoy más que seguro que ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué está pasando acá y cómo estos glifosinas pueden estar interactuando? Porque ustedes saben que el cambio de presión de las glifosinas es bastante modesto como para atribuirle estos cambios de filtrado a la presión arterial sistémica. Y esto lo conocemos ya hace muchísimos años, 25 años. La primera glifosina, que tiene en realidad más de 100 años, la floricina, que se usaba en investigación, es uno de los primeros inhibidores del SGLT2, el canal de sodio glucosa tipo 2. Fíjense lo que pasa cuando uno utiliza ese inhibidor con el delivery de sodio en la mácula densa, sodio cloro. En tanto en ratas normales como en diabéticas, cuando inhibimos este canal, y lo que hablamos, se produce un aumento del delivery de sodio, y esto es porque no se está absorbiendo sodio con la glucosa, entonces aumenta el delivery distal de sodio en la mácula densa, de cloro, aumenta el volumen, o sea, el volumen intraluminal, o sea, el líquido intraluminal, notablemente, fíjense, casi que duplica, fíjense acá la cantidad de cloro, de 16, casi 26, o sea, una cantidad importante de sodio y cloro y de volumen que llega a la mácula densa. Y eso se traduce en una vasoconstricción por activación de la mácula densa y cae el filtrado glomerular. El single nephron GFR, pueden ver acá en ratitas control, en los diabéticos sobre todo, que es donde vemos uno de los mayores beneficios de estas drogas, ¿sí? Entonces, por un lado, la explicación más dogmática hoy es esta, que cuando nosotros utilizamos las glifosinas, aumentamos el delivery distal de sodio y cloro a la mácula densa, y esto produciría la vasoconstricción, la disminución de la presión intraglomerular y la protección del glomérulo, la protección del barotrauma. Sin embargo, si ustedes me entendieron, y creo que con la explicación de Marcelo van a estar de acuerdo, me tienen que preguntar, ¿y qué pasa con el túbulo conector? Porque si aumenta en la mácula densa, probablemente también aumente en el túbulo conector. Y bueno, la respuesta es que no lo sabemos, no está estudiado. Nosotros tenemos algunas hipótesis y creemos que de alguna manera las glifosinas tienen que estar actuando, inhibiendo esto, para que el efecto predominante sea el de la vasoconstricción. Y si bien no tenemos todavía evidencia directa, y estamos trabajando con Eaton en esto, hay algunas cosas indirectas que nos hacen sospechar. Fíjense, ustedes como nefrólogos saben muy bien, cuando ustedes aumentan el delivery de sodio, el túbulo distal,
mayor riesgo que tienen es producir hipocalemia, ¿cierto? Porque ¿qué están haciendo? Están definitivamente aumentando la excreción de potasio a través de la activación de INAC. ¿Mm? Esto es conocido por todos ustedes. Sin embargo, la glifosina, que nos aumentan el delivery distal de sodio, fíjense que el cambio de potasio es casi nulo. ¿Mm? Por lo tanto, esto me hace pensar a mí de que hay una inhibición, ya sea upstream, arriba de INAC, o de INAC directamente, porque no se está viendo la hipocalemia que uno esperaría, y el hecho esto está resaltado. Ustedes conocen bien que una de las virtudes de la glifosina es esto, que no produce hipocalemia y también te protege de la hipercalemia. Entonces hay muchos efectos que todavía no conocemos, no sabemos cómo funcionan, pero que deben estar ahí. Y fíjense este paper que salió en el 2023, trabajando con los mismos receptores que trabajamos nosotros, que sería el que activa INAC upstream, arriba, muestra que la dapaglifosina in vitro produce inhibición de la señal del canal de NMDA, el canal de glutamato. Así que habría alguna cierta evidencia muy, muy preliminar, que además de estar favoreciendo el delivery más de sodio a la mácula densa, estas drogas de alguna manera tienen que estar inhibiendo lo que está pasando en el túbulo distal. De otra manera no se vería ese efecto tan notable en la hemodinamia glomerular, que es la caída de presión y la caída del filtrado glomerular, que a largo plazo es protectivo, protector, yo no sé cómo se dice, protector sería. Bueno, vamos a dos cositas más y ya los dejo para que hablemos. Amiloría, aldosterona sería otra forma que nosotros podemos bloquear esta vía vasodilatadora, que la podemos utilizar en algunas circunstancias. Fíjense, esto también lo conocemos hace mucho, la espironolactona, hermanos, más de 15 años, obviamente, todavía no estaban las drogas nuevas de los antialdosterónicos no esteroideos, o la finerenona, y mucho menos los inhibidores de la sintetasa de aldosterona. Pero fíjense que usando la comúnmente vieja conocida espironolactona, en pacientes le disminuimos notablemente la proteinuria, lo mismo que vemos con la glifosina, aumenta un poquito la creatinina y el filtrado glomerular baja. Esto fue recontra confirmado en el estudio Fidelio con finerenona, y pasa lo mismo. Ustedes empiezan a darle, hay una caída notable de la relación de albúmina-creatinina, ¿cierto? Que algunos le ascriben a los cambios de presión, pero probablemente haya algunos cambios hemodinámicos importantes que a través del feedback tubo conector está protegiendo el glómerulo. Y esto me animo a decirlo porque hay un subanálisis del Fidelio, estuvo liderado por Bakris, y fíjense, ellos trataron de ver cuánto el cambio de esta proteinuria es debido al cambio de presión que producen los antialdosterónicos y cuánto es a otra cosa, que puede ser inflamación, o lo que me interesa a mí, a cambios hemodinámicos. Y fíjense que solamente el 13% del cambio en la disminución de proteinuria podría ser por un efecto asociado a la baja de presión. Y hay otros efectos. Fíjense, acá tienen los cuartiles de presión, dividieron los pacientes en cuartiles de presión, y la disminución de la proteinuria con finerenona es prácticamente constante. ¿Sí? Así que, fíjense, un paciente con 148 de presión o 128 prácticamente tiene la misma disminución de la presión. Acá tiene la reducción relativa, casi un 30% de reducción de la proteinuria. Por lo tanto, esto resalta que debe haber un componente hemodinámico. Nosotros hicimos un trabajo sin pensar en todo esto, por eso a veces lo abstracto del laboratorio después le encontramos explicación. Lo hicimos tratando de estudiar la relación de INAC con aldosterona, pero fíjense que cuando nosotros le poníamos al ronconcito aldosterona y le medíamos el feedback del tubo conector, la aldosterona aumenta claramente la vasodilatación, y eso claramente está explicado porque aldosterona aumenta INAC, así que eso no fue tanta sorpresa, chocolate por la noticia. Lo que sí vemos es que cuando le bloqueamos el receptor, en este caso somos finerenona, podemos normalizar esa vasodilatación. Y esto explicaría de alguna manera los fenómenos que les estoy mostrando de cambios hemodinámicos que se ven en estos clinical trials con el uso de la finerenona o la espironolactona antes de esta época. Así que en estos casos donde podremos utilizar la amiloridina de aldosterona, no se olviden lo que estamos haciendo también es inhibir la vía vasodilatadora, desestabilizando esto hacia el lado más vasoconstrictor y protegiendo
al glomérulo de la presión intraglomerular. Esto es lo que podría haber pasado con el paciente que les mostré al principio, donde paciente que tiene probablemente poca reserva funcional, donde se le bloquea este sistema que es lo único que está logrando mantener la pérdida de sal y la vasodilatación y el filtrado, y cuando lo bloqueamos lo desestabilizamos hacia un lado y le producimos una insuficiencia renal aguda y la hipercalemia, que puede ser por dos causas, una por la caída del filtrado, pero otra por la inhibición del INAC. Fíjense que la cantidad de, esta es la excreción de sodio, no es tan alarmante, de 120 milimol por día, miligramos por día, pasa a 160, así que uno no esperaría de que sea esto por deshidratación o pérdida de sodio. Y lo mismo, yo encuentro ahora la explicación del casito que le expliqué de la abuelita con Alzheimer del memantine, que es un inhibidor del NMDA, en este caso la abuelita con una función renal en el límite, y en estos casos todos los mecanismos compensadores están activados para mantener el filtrado, así que probablemente esas pocas nefronas que le quedaban a la abuela estaban dependiendo del túbulo conector, se lo bloqueamos a través de los receptores de glutamato y en 5 días ya estaba casi para diálisis. Por suerte la suspensión hizo que se restaure la hemodinamia glomerular y la pérdida de potasio. Obviamente esto es especulativo, no hemos hecho estudios con memantine, pero las drogas que yo le mostré, el MK801 es prácticamente lo mismo, actúa en el mismo lugar que la memantine. Así que, resumen y conclusiones. Demostré estas situaciones que espero se acuerden cada vez que tengan estas situaciones clínicas, que este feedback está súper activado. Y lo pongan en contexto de su paciente, si está proteinúrico, si no está proteinúrico, si ustedes quieren bajar el daño glomerular, piensen en este mecanismo. Les dejo acá todas las drogas en las que ustedes ya pueden empezar a tratar de elegir cuál será la mejor combinación. No hablé de todas porque no tenemos tiempo, pero también los AINES también participarían y explicarían parte de los daños renales que están asociados. Y al final, la gran picture, digamos, sería entender esto, ¿no? Que ustedes lo conocen. La progresión de la enfermedad renal básicamente es gatillada por una pérdida de nefronas, que puede ser, como mostré, diabetes, obesidad, hipertensión. Esto lleva a que las nefronas remanentes tengan que compensar y producen una vasodilatación. Eso lleva a hipertensión, a hiperfiltración glomerular, que por algún lado sirve para compensar la función, pero induce el barotrauma y el daño con pérdida mayor de nefronas, y esto es un círculo virtuoso que empieza a hacer la progresión de la insuficiencia renal. Gracias a la ciencia hoy tenemos muchas intervenciones para hacer, para cortar este círculo, que es lo que traté de mostrarle hoy, entendiendo cómo estos dos sistemas de regulación hemodinámica intrarrenal nos pueden servir para desarrollar estrategias terapéuticas en nuestros pacientes. Las conclusiones, entonces, la autorregulación renal gobierna la hemodinamia glomerular, tenemos mecanismos vasoconstrictores, como es el feedback del túbulo glomerular en la mácula densa, y el vasodilatador del túbulo conector. El de la mácula densa protege el glomérulo y tiende a retener sal, sobre todo agudamente. El del túbulo conector puede inducir barotrauma y tiende a eliminar la sal. Y bueno, hoy contamos con muchas drogas que no fueron diseñadas para esto, pero que en definitiva repercuten en la hemodinamia glomerular y que va a ser muy útil que ustedes las tengan en cuenta a la hora de medicar a su paciente. Agradecimientos a toda la gente que trabaja, que me enseñó, que pueden ver Susan Wall, que es mi mentor anterior, que trabajamos en Cloro, y el canal de Pendrin, Eaton, con el que estoy haciendo todos los trabajos de INAC, Traineris, que trabaja en los canales de glutamato, pero en el cerebro, está en farmacología conmigo en Emory, a Oscar, que me enseñó todo de hemodinamia, Marcelito, que me metió en el mundo de la hipertensión y la nefrología desde que era estudiante, y obviamente toda la gente que trabaja conmigo en el labo, que sin ellos no podríamos hacer todo lo que estamos tratando de hacer. Así que tenemos unos minutitos quizás para charlar un rato, si quieren hacer alguna pregunta. Acá les dejo mi mail, si me quieren preguntar algo. Ahí Pablo quiere hacer una pregunta. Excelente, César, realmente muy, muy linda. Dale, Pablo. Muchas gracias, César, muy interesante. Te quiero preguntar lo siguiente. Este modelo que mostraste, mediado por aminoácidos, que genera hiperfiltración con los mecanismos hemodinámicos que mostraste,
¿tiene lo mismo o la misma consecuencia cuando hay glucosuria o hiperglucemia con glucosuria? No lo sé, lamentablemente. Lo estoy estudiando. Estoy haciendo un modelo de diabetes tipo 1 ahora para ver cómo se hace, cómo repercute. Es un poco más complejo, porque muchas veces esta pérdida crónica de glucosa y diuresis osmótica y pérdida de sodio te lleva también a una contracción de volumen con activación de mecanismos de retención de sal. Entonces, no sabría decirte si este mecanismo está 100% activado cuando hay glucosuria Claro. en este estado. Con las glifosinas, sí. ¿Ok? Con las glifosinas, sí. Pero la diabetes no te lo puedo contestar hoy. Porque Lo estamos estudiando. en principio uno de los mecanismos de la nefropatía diabética es la vasodilatación de la arteriola aferente con aumento de filtrado, condicionado, entre otras cosas, por esta situación, ¿no? Entonces, por ahí no sería loco que esto tenga alguna posible relación con lo que vos estabas diciendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso lo estamos estudiando. Porque, Bueno, digamos, fisiopatológicamente tiene sentido. Veremos. Capaz el año que viene te muestro algo. gracias, César. Un capo. Gracias a vos. Gracias, loco. Siempre te recuerdo con mucho cariño, Pablo. Igualmente, César, igualmente. Che, César, vamos a tratar de hacer argumento para seguir comiendo asado. ¿Qué pasa hoy en día con si tenés todas estas drogas que están disminuyendo la hiperfiltración? Comer muchos aminoácidos desbloquea eso, porque mucha gente hoy en día dice, con todas estas drogas ya no importa que estés comiendo tanta proteína. ¿Cuál es tu opinión? Probablemente a nivel hemodinámico glomerular no importa tanto, pero tenemos que ir más a la raíz. ¿Para qué están estos mecanismos? ¿Por qué el riñón querría eliminar aminoácidos cuando vos tenés una carga de aminoácidos? Porque ese sería en última instancia, vos tenés una sobrecarga de aminoácidos y vasodilatas. Bueno, no sabemos la respuesta. Aparentemente la mayor respuesta sería de que el glutamato, por ejemplo, y la glicina son neurotóxicos. Entonces el cuerpo quiere get rid, ¿cómo sería? Desembarazarse de los aminoácidos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el nivel umbral para que eso suceda? No lo sé. Eso lo vemos cuando hay insuficiencia renal, con todas las toxinas. Probablemente el glutamato esté haciendo ahí un efecto. ¿Cuál es el nivel? No creo que un asado te lleve a eso. Lo dudo. Pero definitivamente este mecanismo está asociado a eso, ¿no? A las grandes comilonas que había en la prehistoria, digamos que comías una vez muchísimo y te pasaba 2 días sin comer, y bueno, ahí podías tener una intoxicación si no largabas el exceso de sal y glutamato. Esa es la explicación filogenética, si querés, pero hoy por hoy, en la práctica no creo que tenga mucha implicancia. Lo que sí creo es que en circunstancias, cuando vos estás perdiendo nefronas, sobre todo en nuestros pacientes más frágiles, pacientes hipertensos, diabéticos, los ancianos, que ya tienen una masa glomerular muy baja, este mecanismo tiene un gran rol para mantener el filtrado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar con el arte. Digamos, bajarlo mucho nos lleva a insuficiencia renal. Que esté exageradamente activado te va a hacer lo que conocemos, la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Qué están haciendo estas drogas? Es básicamente setearlo un poquito más abajo para que no sufra tanto el glomérulo, nos cae un poquito el filtrado y esa función renal dura un poco más. Esa es mi interpretación. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta para César? Si no entendieron nada, no se preocupe, porque habitualmente les pregunto a la gente, ¿entendieron algo? Y me dicen que no. Pero bueno, tengo la esperanza que ustedes son más expertos en el tema y algo les va a quedar de esto. No, creo que has introducido un tema que en general los nefrólogos no estamos atentos a esto y un mecanismo fisiológico que existe. A mí me gustaría hacer una, si se puede, César. Dale. Sí, no sé quién es. Matías me llamo, ¿cómo andas? Mucho gusto. Matías. Bueno, va dirigida a las glifosinas, porque no sé si lo entendí bien. ¿Qué tienen de diferente las glifosinas que pueden mantener
un efecto natriurético más prolongado, porque creo que en algunos trabajos experimentales se vio que tiene un impacto sobre el sodio no osmótico, sobre el sodio que está adherido a los tejidos, a los proteoglicanos, no así otros diuréticos. Y podría ser que ese sea el beneficio potencial que tienen y los efectos beneficiosos, que parece que no entendemos bien por qué las glifosinas tienen tantos efectos beneficiosos a nivel cardiovascular y de mortalidad y de un montón de cosas que yo realmente al menos no he leído por qué se producen, por qué tanto beneficio. Muy buena la pregunta, y de nuevo, hoy tengo menos respuesta que sus preguntas, pero básicamente, empiezo por atrás, estamos descubriendo muchas cosas, por eso te dije que va a terminar siendo como la aspirina. Ya estamos viendo que a nivel inflamatorio, también las células inflamatorias, nada que ver con el riñón, ni nada que ver, también se inhiben y bajan la inflamación per se, o sea que tienen off-target, tienen efecto off-target de estas drogas que la estamos descubriendo. Con respecto a lo del sodio, vos fíjate que la glifosina funciona como un diurético más, en realidad. Vos perdés un poco de sodio al principio, pero después entras en balance. De hecho, que si vos ves los estudios a largo plazo, no es que están en balance negativo de sodio permanente los pacientes. Hacen un balance negativo el primer día o dos, en la ratita menos, te digo, ¿no? Yo lo veo, son horas nada más. Y después entran en balance. Pero ya resetean todo el sistema en otro equilibrio. Entonces vos comés más sal y le largas, digamos, es como que resetea la curva de presión natriuresis. Pero si vos te pones a ver los pacientes, y esto está medido, fíjate en los papers, pueden medir consecutivamente el balance de sodio y no están en balance negativo, están en balance neutro. El primer día hacen balance negativo. Y es un efecto en el sodio bastante moderado, digamos, comparado con otro diurético, una furosemida o incluso una tiazida, el nivel natriurético de las glifosinas es bastante bajo. Entonces, hay mil cosas por atrás. Estoy seguro que están inhibiendo INAC también, y eso protege el tema del potasio, y estoy seguro que al disminuir inflamación, ustedes ya conocen que la inflamación adentro del riñón ya inicia un montón de procesos de retención de sal. Eso está demostrado en el trabajo de Guy Harrison hace más de 10 años. Así que una vez que va a empezar la inflamación, ya el riñón empieza a retener sal independientemente de cualquier situación hemodinámica. Y si vos tenés una droga que ahora te está frenando todo eso, lógicamente va a tener beneficios impensados. Así que bueno, no sé si te sirve, Matías, es más o menos parcial la respuesta, pero no tenemos todas las respuestas a las glifosinas. No, pero se acercó bastante, así que muchas gracias, César. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, César, buenísimo. Realmente encarar estos temas no son fáciles y creo que lo has hecho muy entendible, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ojalá la idea era hacerlos pensar un poquito. Les prometo las figuritas de los canales, que pensé que les iba a volar más la cabeza para la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que anden bien. Hasta luego. Ojalá nos veamos pronto.